Hola, bienvenidos nuevamente a la serie de entrevistas organizada por la Fundación Meridiano a partir de los artículos publicados en el dossier En Clave Pandemia. Soy Guillermo Espinoso, miembro de la Fundación, y en esta ocasión voy a entrevistar a Ramiro Ordoqui, autor del texto Cambios y continuidad a la sombra del COVID-19. Ramiro es docente de la Universidad Provincial de Seiza, miembro de la Red de Observadores Electorales y actualmente trabaja en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Ramiro? Te quería pedir si podrías comentar las ideas principales del texto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones también por el trabajo que vienen desarrollando desde la Fundación. Lo seguimos y lo acompañamos desde su lanzamiento a fines del año pasado, así que a todo el equipo, a Mariana y a todo el equipo, felicitaciones. Y un poco para hablar de este texto, que es el texto que va a salir publicado, por ahí habría que hacer un breve, una breve presentación. El texto está abocado a lo que es la cuestión electoral en esta época tan difícil. Obviamente es un texto coyuntural porque trata de analizar lo que fueron los procesos electorales que se dieron hasta la fecha de escritura, pero bueno, las elecciones siguieron, la pandemia avanzó. La idea es plantear, y por eso se habla de cambio de continuidad, esa dicotomía que existe, esa contradicción entre el análisis un poco más profundo y lo que es las elecciones y las votaciones que se desarrollaron alrededor del mundo. Porque obviamente la pandemia afectó a lo que son los procesos democráticos, a lo que es el acto, el ejercicio de votar presencial, como afectó el resto de las actividades que venía desarrollando la gente común que se vio afectada en su vida. Yo creo que en ese sentido hay que hacer esa diferencia. Las elecciones fueron distintas, hubo al principio una especie de resistencia de algunos gobiernos a efectuar cambios en el calendario electoral y a tratar de votar como fuera. Después las circunstancias obligaron a tomar medidas especiales, que son un poco también las medidas que se están tomando en otros ámbitos, el distanciamiento social, la utilización de mascarillas, la higiene al extremo, el ingreso individual de las personas, la separación en las filas. Ahora, lo que se ve también es que a medida que va avanzando el calendario electoral y algunas votaciones que han quedado fuera del informe, pero que se fueron dando en estas últimas semanas, países por ahí no tan conocidos para la gente común, pero en Burundi, en Guyana, se vota a fines de mes en Francia la segunda vuelta de las elecciones municipales que fueron postergadas por el COVID. Ahora hay que tener en cuenta que la primera vuelta de las elecciones municipales en Francia sí se hizo en plena pandemia y quizás ha sido uno de los motivos de mayor cuestionamiento a la estrategia del gobierno porque se supone que de ahí han surgido nuevos contagios y algunos brotes. Las elecciones cambiaron, probablemente vayan a cambiar por mucho tiempo, no sé si para siempre. Lo que les está haciendo muy difícil a los gobiernos es poder controlar lo que sucede por fuera de los recintos de votación, de las escuelas de votación, porque obviamente de puertas para adentro mantener el orden y la distancia es sencillo, pero lo que vemos en distintos países es que la gente se acerca igual masivamente a las urnas y eso afuera, en las puertas, en los lugares, en la calle, se hace muy complicado. Ahora, se plantea cambio y continuidad porque en verdad lo que el informe trata de plantear, de pensar es un poco más allá de las elecciones, de tratar de entender, como ustedes muy bien hacen constantemente de la fundación, cuál es el mundo que vendrá. Yo soy un poco escéptico por ahí de algunos análisis muy inmediatos, me parece que hay que tratar de separar el deseo de lo que está sucediendo. El mundo es un mundo complejo hace rato, que viene con algunas características que quizá esta pandemia solo acelere. Hay otros que piensan que puede ser un punto de inflexión para un sistema general en términos económicos, sociales, que puede haber un mundo mejor o distinto después de esto. Yo creo que algunas características propias de la crisis del orden liberal que se viene dando desde el 2001, profundizado en 2008 con la crisis financiera para acá, es, es muy probable que se profundicen, digo, los sesgos autoritarios de algunos gobiernos, la, la fuga de poder desde Occidente hacia Oriente. Me parece que ahí después hay una regionalización también de distintos centros de poder nuevos que hay que prestar mucha atención. La emergencia de nuevos actores, bueno, China, ASEAN, el espacio euroasiático como un espacio de encuentro con el liderazgo ruso y de algunos otros países,
África. América Latina en ese sentido lo veo un poco más rezagado, no es un tema del cual yo me dedique especialmente, pero sí me afecta como argentino y como latinoamericano y como creyente de la unidad de la patria grande. Me parece que ahí estamos en un momento más complejo, que Argentina tiene un rol importante a discutir en el futuro, que muy bien está dando, sobre lo que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio de manera indiscriminada, sobre una integración sensata, priorizando el interés nacional de todos los países de la región. Pero el artículo en sí, al hablar de la cuestión electoral, tiene que ver con eso, con tratar de poner el foco y el eje en nuevas prácticas que probablemente, si nosotros nos toca votar el año que viene, van a estar en nuestra nueva dinámica electoral, que tienen que ver también con nuestra nueva manera de vivir, al menos en estos tiempos. A partir de la tendencia que comentás acerca del debilitamiento progresivo de las democracias, ¿pensás que la pandemia está sirviendo como excusa para líderes autoritarios para implementar medidas antidemocráticas? Sí, sí, sí. Hay sobrados ejemplos para demostrar el abuso del poder sobre justamente sobre los distintos poderes del Estado en época de pandemia. Lo que sí creo, como te decía, es que no es nada nuevo. Digo, yo en el artículo destacaba un poco, por ahí muchas miradas cayeron en un momento y siguen cayendo dentro de la Unión Europea, porque se supone que es un bloque de integración modelo, no solo por la cuestión económica, sino también por la movilidad de personas y hasta con su propio sistema parlamentario. Para adentro tuvo que repensar y replantear algunas conductas que estaba teniendo Hungría, pero digo, Hungría fue el mismo país con el mismo primer ministro que hace unos años se negó a darle asistencia a miles de refugiados, o sea que la cuestión del comportamiento no tendría que extrañarse. Y después así hay un montón de ejemplos en el resto del mundo. El propio Israel, que también se autodenomina la democracia, y lo es de hecho, la democracia más consolidada de su región, tuvo problemas para conformar el Parlamento, estuvo meses y tuvo varias elecciones para lograrlo. Ahora, yo esto no lo vincularía con el autoritarismo. El autoritarismo me parece que es algo que viene ya de antes. Nosotros en la región lo vemos claramente. Tenemos acá muy cerca un ejemplo a mano, que es el de Brasil. Eso sí me preocupa. Me parece que ahí hay un grave daño que se le puede realizar a los derechos de las minorías. Es un tema que hay que seguir muy de cerca, la cuestión de las personas que bregan por su derecho a elecciones sexuales distintas, a la raza, a la identidad, a los pobres, porque en verdad el ataque sistemático del presidente hacia la oposición, hacia el que piensa distinto, también afecta a sus ciudadanos. Ahora, y volviéndolo a lo anterior, hace muy poquito leí un artículo que ya tiene algunos años sobre la importancia de las decisiones presidenciales en política exterior. Es un artículo de dos intelectuales argentinos muy respetados y muy buenos, que son Tocatrián y Merkel. Ellos planteaban muy correctamente que en la región, especialmente en Argentina, las decisiones del presidente son casi sagradas a la hora de definir las directrices de la política exterior, y me parece que esto también es un signo de lo que pasa en el resto del mundo, yo no lo acotaría solamente a la región. Y a la hora de pensar que en un momento de pandemia, donde el rol del Estado es tan importante y donde se centraliza la toma de un montón de decisiones en favor de la gente, se pueda confundir a veces lo que es un poder ejercido desde el personalismo de un líder hacia el autoritarismo. Hay que tener mucho cuidado, es una circunstancia realmente excepcional y tendría mucha atención no solo lo que está pasando, sino lo que venía pasando de antes y lo que va a pasar a futuro. Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta pregunta, que es la crisis del orden liberal y la democracia liberal como un ordenador de la sociedad. Creo que cuando eso empieza a modificarse, se empiezan a ver otros comportamientos. Pero bueno, quedará también mucho para el análisis después de lo que está pasando, ¿no? En el trabajo haces mención a ciertos cambios en el orden mundial que se vienen dando en los últimos años y profundizados por el COVID. También comentás que hay distintos tipos de democracias adaptadas a cada país. Y en este sentido, ¿pensás que existe un problema para definir si ciertas democracias se han adaptado o si efectivamente se han convertido en autoritarismos? Mira, yo creo que ahí nosotros tenemos
premisa que nos ha hecho discutir bastante en el pasado con otras organizaciones de observación electoral y de gente que por ahí está más acostumbrada a lo que es el trabajo de campo, que en muchas ocasiones es viajar para estar presente en un proceso, pero que te perdés todo lo que es la película y el análisis general de lo que es una sociedad. No estoy hablando desde el punto de vista de nuestro centro, nuestro grupo de estudios, que es la red de observadores. Nosotros no creemos que haya democracias más o menos valiosas. Sí, creemos que hay distintas democracias. Cuando hablamos de democracias liberales, son las que estamos acostumbrados, las que vivimos en nuestra región y las que nos quedan más a mano a la hora del análisis. Pero me parece que todos los países tienen sistemas que les permiten también elevar las preocupaciones y las demandas del pueblo hacia sus gobernantes. Con esto no estoy justificando atropellos, el daño que muchos gobiernos generan a los derechos humanos y la falta de pluralidad en las voces. Sí me parece que, acompañado el proceso que se vive de fuga, digamos, de poder de Occidente hacia Oriente, si nosotros vemos el mapa y vamos analizando cuáles son los regímenes políticos de Asia, por ejemplo, de Eurasia o de África también, vemos que son distintos a los nuestros y que probablemente si nos toca viajar y nos toca tener una interacción por ahí un poco más rica en lo que es la cultura, la idiosincrasia de otros pueblos, incluida la religión también como digamos, eje rector de muchas sociedades, que es algo que en Argentina a veces menospreciamos porque somos un país, gracias a Dios y gracias a nuestros ciudadanos y ciudadanas, muy tolerante, donde la religión está permitida y es libre de cada ciudadano, y hay muy pocos y muy aislados casos de intolerancia o de discriminación. Y yo creo que ahora, en esta nueva etapa que se habla en Argentina, eso va a ser cada vez menos. Pero en otros países la religión, el sistema político está asignado por la religión, y son muchísimos países y millones de habitantes alrededor del mundo que viven en esos enclaves culturales que son distintos a los nuestros. Yo no me atrevería nunca a decirle a alguien en otro país, convencido de sus creencias y convencido de que su sistema es el mejor, que representa los intereses de su pueblo, que la democracia que uno profesa o que la que uno ejerce en su país es la única validera. Eso aparte ha llevado a muchos problemas en la historia de la humanidad y ha sido la excusa en muchas ocasiones para generar grandes desastres. Y además, y agregaría esto como último, me parece que también hay un doble, como dicen a veces un idioma medio neutro, un doble rasero entre lo que es nuestros amigos y nuestros enemigos, ¿no? Porque se tiene en cuenta el régimen democrático, no democrático y las libertades a la hora de elegir a los gobernantes dependiendo de nuestros intereses personales en la relación con otros países. Y me parece que eso no es un tema, menos un tema para nuestro país que abre ahora una nueva etapa de mayor pragmatismo, supongo, y con objetivos mucho más claros en el relacionamiento con el mundo. Y ahí Asia va a ser, digo Asia porque es una subregión, es un continente, pero tiene subregiones que claramente tienen otros regímenes distintos al nuestro, como es el caso de China, como gran potencia, pero también en la ASEAN, que me parece que es muy importante. La relación no puede estar supeditada a cómo votan o cómo eligen a los gobernantes de otros países. ¿Crees que los cambios en los regímenes democráticos respondan al retraimiento de Estados Unidos o a una mayor influencia de nuevos actores como China o la ASEAN? No, yo no acusaría a China de querer debilitar a otras instituciones. Sí me parece que en el contexto lo que hablamos cuando hablamos de crisis de hegemonía, de orden, tiene que ver con un decaimiento en la capacidad de influencia de Estados Unidos en el resto del mundo. El golpe, lamentable golpe que recibe en 2001 con los atentados, es el inicio de un derrotero de decisiones, algunas comprobadamente incorrectas, como la invasión a países muy lejos de su territorio que lo llevaron a perder legitimidad en sus acciones. Después, obviamente, hay un nuevo proceso que se inicia con la llegada del actual presidente Trump, que tiene que ver con una nueva manera de entender el mundo para Estados Unidos, de negociar acuerdos comerciales, de vincularse con el resto de las potencias. No hablaría tanto me parece que es menos cooperativo en el sentido tradicional, ¿no? Pero también acompaña la baja del multilateralismo en otros ámbitos, porque es un poco injusto acusar a Estados Unidos, no voy a ser defensor ni abogado, obviamente, pero es un poco injusto acusarlo cuando, si nosotros vemos los balances de los organismos internacionales, es infinitamente por lejos el país que más aporta, mientras que su mensaje quizás es un poco contradictorio con eso. Sí me parece que China tiene otra lógica distinta a la que estamos acostumbrados, no es un país
que al menos a primera vista tenga pretensiones de convertirse en un imperio, sino que más bien tiene una visión pragmática del mundo y tiene objetivos muy claros para cada uno de sus socios. En eso, debido al crecimiento económico y demográfico que ha tenido, obviamente avanza. Para Argentina es un socio muy importante, quedó demostrado en esta pandemia que se ha convertido en el principal socio comercial, y además creo que desde el año 2010, por poner una fecha, y creo que fue en 2009 que se firmó el acuerdo de asociación integral, ese triángulo que antes representaba Estados Unidos, Brasil y la propia Argentina para la dinámica de la política exterior de nuestro país, se convirtió en un rombo. Creo que China es un actor importante para Argentina, creo que nuestro gobierno lo sabe y por eso también ejecuta políticas en ese sentido. Y es un actor más que hay que tener en cuenta, sobre todo China, porque Argentina está pasando una crisis económica producto de espantosas decisiones del pasado reciente, una deuda muy grande que hasta el propio Fondo Monetario se ha encargado de decir que es insustentable, y ahora va a necesitar de socios que también lo puedan acompañar y que le puedan dar un nuevo impulso a la economía y al comercio. Sin comercio va a ser muy difícil para Argentina poder sostener las demandas internas que tiene hoy en términos de pobreza, de empleo y de crecimiento económico. Así que China ya está, hace rato llegó para quedarse en el mapa mundial, en el mapa argentino y regional, no solo de Argentina, sino que también de Brasil y de otros países de la región, es el principal socio. Así que hay que prestarle especial atención. Argentina tiene muchos y muy buenos especialistas en China, ustedes lo saben muy bien, en la Fundación también hay muchos de ellos, así que todo el análisis que se pueda hacer y todas las propuestas que se puedan acercar a nuestros gobernantes siempre son buenas, porque creo que en esa conexión entre los intelectuales o la academia, como se suele llamar, la política y la gente, en esa conexión van a haber buenas respuestas al mundo que se viene. Nosotros, y esto no sé si viene mucho la pregunta, pero me quedó pendiente, nosotros lo que tratamos siempre de hacer desde nuestro grupo de estudio, nuestra organización, desde la red, ¿no? También lo intentamos desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde ahí tenemos una función importante en tema de relaciones internacionales, es que todas las cosas que hacemos y todas las cosas que nosotros podemos decodificar, porque tuvimos la suerte de poder formarnos en este campo y poder tener algún tipo de información mayor al resto, es acercarse a la gente común. Me parece que si eso no logramos conectarlo, es muy difícil que los procesos después tengan buenos resultados. Por eso que cuando ves la red de observadores, uno ve que tiene interacciones de gente común de todo el mundo, y cada vez que hay una elección, sea en cualquier país, alguien se acerca, manda un mensaje, intenta compartir una foto, una imagen, un testimonio, y eso hace que nosotros por ahí no seamos, en lo que es la publicación de información online, no tratamos de ser tan rebuscados en los contenidos, sino más bien didácticos y lograr, cuando hablamos de elecciones y cuando hablamos de análisis internacional en general, que la gente común y el ciudadano, la ciudadana de a pie, se pueda conectar con lo que pasa, porque la pandemia esta lo que demostró es que estamos todos conectados y que el mundo a veces parece muy lejano, pero lo que pasa en un lugar afecta indefectiblemente al otro. Sobre eso quería preguntarte, dado que estamos cada vez más interconectados, ¿pensás que Internet va a ocupar un lugar más importante en estas nuevas democracias? Yo creo que lo que se viene es una discusión muy fuerte, que ya tuvimos en el pasado y que quedó, creo que, en el olvido para muchos, pero que es real, que es la del voto electrónico. Me preocupa, es una herramienta que es comprobadamente negativa para las democracias, sobre todo por la falta de capacidad de control que hay sobre la tecnología hoy todavía. Creo que el voto electrónico va a ser el caballito de batalla de algunos grupos que quieran ir con alguna ganancia sobre lo que viene en el futuro. Obviamente que lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización de los procesos y la comunicación, de lo cual, repito, yo no soy comunicador ni soy especialista en el tema, pero lo vivo y lo veo todo el tiempo, eso ya está, hace rato que llegó para quedarse. Hay candidatos, presidentes, eh, mandatarios, jefes de gobierno y de Estado que están constantemente conectados y que hay veces, de hecho, su propia gestión es más efectiva en redes sociales que en la realidad. Ahí recomiendo siempre, hay un artículo que publicamos en nuestra red hace ya no sé si un año o fue a fines del año pasado, que es sobre el proceso electoral que sucedió en El Salvador. Hay un presidente en El Salvador que es bastante reciente, que ahora está con algunos problemas de coordinación con el legislativo, porque él viene
de uno de los partidos políticos principales de El Salvador, pero rompió absolutamente con el mismo y se dedicó a hacer una especie de construcción política basada exclusivamente en redes sociales. Y eso le hizo muy bien, una persona joven, con mucha interactividad y con mucha iniciativa, pero bueno, a la hora de gobernar hay otros actores, hay otros problemas, hay otra conexión que se necesita con la gente que es difícil. Ahora, creo que también eso es un tema que es difícil de pensar cómo se va a regular, la proliferación de noticias falsas, eh, es la historia de la humanidad, ¿no? Pero ahora con esto de la hiperconectividad es como que estamos todos mucho más sensibles a percibir lo que pasa y a absorber eso que pasa. Pero la histórica frase de de elevar algún tipo de verdad y de desparramarla, que después es muy difícil volver hacia atrás y después desmentir todo lo que uno pueda, o lo que puedan decir sobre uno. ¿Pensás que las narrativas que se construyeron alrededor del coronavirus pueden extenderse a futuros procesos electorales, incluso post pandemia? Sí, ni hablar. Sí, yo creo que sí, creo que también lo que está sucediendo es algo absolutamente atípico y que va a quedar en los libros de historia del futuro. Así que probablemente sean muchas las cosas que no estamos aprendiendo y empezando a vivenciar en este momento que van a ser muy comunes para nuevas generaciones. En cuanto a las prácticas y al rol del Estado, me encantaría poder hablar desde el análisis y no desde el deseo. Yo creo fuertemente en un Estado presente, creo fuertemente en un Estado que pueda hacerse cargo de su población, de que pueda garantizarle salud, educación pública. Un Estado que responda como está respondiendo Argentina hoy, con políticas activas, mirando a los más vulnerables, tratando de sobrellevar algo que está sucediendo en todo el mundo de la manera más humana posible, de poner a las personas por delante de los intereses económicos que en general son comunes a cualquier crisis y a cualquier cuestionamiento, porque no es una cuestión de ideología, pero sí que hay intereses y hay poderes que operan sobre no solo las democracias, sino sobre los pueblos en general, y no siempre están en línea con lo mejor para la gente. Sí creo que se viene una etapa también de regionalización que Argentina tendría que aprovechar independientemente del momento que están viviendo nuestros vecinos, porque me parece que en esto que hablábamos de las nuevas tecnologías y que no es solo Internet, sino también la robotización y el avance sobre el trabajo, ha hecho de un tiempo a esta parte, creo que en eso Estados Unidos hasta la pandemia lo venía aprovechando muy bien, ni hablar por la ventaja competitiva y comparativa que tiene con el resto de los países porque es la principal potencia del mundo, pero que de poder recuperar activos empresariales estratégicos hacia su propio país, porque hoy la tecnología te permite lo que antes era, lamentablemente, pero que existía la mano de obra barata en otros países a precio casi de esclavitud, hoy con el avance tecnológico podés cubrir ese costo y traerte el trabajo para tus propios ciudadanos. Y eso se viene, se está viendo cuando hablamos de Eurasia, cuando hablamos de ASEAN, cuando hablamos de África, cuando hablamos de China. Creo que la Unión Europea está en esa lógica también. Parte de eso es la discusión que se da en el acuerdo que no sabemos ahora, después de la negativa del Parlamento neerlandés, si se va a realizar o no, pero el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene eso como eje, qué va a pasar con los trabajadores, y esa es la discusión del mundo, del futuro, pero también del presente. Bueno, te agradezco mucho, Ramiro, por la entrevista. Mencionaste varios disparadores muy interesantes para seguir de cerca y espero que podamos repetir otra entrevista próximamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Guillermo, gracias a la Fundación y felicitaciones de nuevo por el trabajo que vienen haciendo. Lo seguimos, como lo siguen un montón de otros argentinos y argentinas, y la verdad que es un placer poder hablar con ustedes, poder compartir con ustedes estas ideas, y seguiremos estando, obviamente, porque esto es lo que nos apasiona y tenemos la suerte de poder trabajar en esto y pensar a futuro lo mejor para nuestra gente. Así que gracias.